hemostasia y trombosis, laboratorio que es parte del laboratorio de hematología. Habíamos visto ya hemograma, pero hoy nos toca hablar sobre la parte de hemostasia. Entonces, para recordar brevemente, la hemostasia tenemos dos tipos, ¿no? Dos fases, primaria y secundaria. Cuando hay una lesión vascular, hay una lesión del vaso sanguíneo, lo primero en activarse pues vienen a ser la vasoconstricción. Hay una vasoconstricción para evitar el sangrado, que continúe sangrando, y luego tenemos las funciones o la actividad plaquetaria. Y la actividad plaquetaria va a culminar con la formación del tapón plaquetario. Entonces, aquí tenemos una primera evaluación que es la de plaquetas. Luego, después de que ya se activó el tapón primario o el tapón plaquetario, se evalúa la segunda fase, la cascada de coagulación, que ya viene a ser el cese definitivo del sangrado. Aquí ya hay formación de coágulo de fibrina. Entonces tenemos la formación de un coágulo, formación por la polimerización de la fibrina, y una vez que ya pasan 48, 72 horas, ya se normalizó esta lesión, ya cicatrizó, entonces vienen los efectos de fibrinolisis, que consisten en la disolución de este coágulo para retomar la función hemostática normal, para continuar con el flujo sanguíneo normal. Entonces, nosotros tenemos exámenes que van a evaluar las tres fases que estamos mencionando. Hemostasia primaria, que hablábamos que es de la función plaquetaria. Por lo tanto, todas aquellas pruebas que se dediquen al estudio de función plaquetaria son pruebas de evaluación de hemostasia primaria. Por ejemplo, recuento de plaquetas. Cuando hablamos de un recuento de plaquetas, estamos hablando de la hemostasia primaria. Si es que no hay plaquetas, si es que hay una trombocitopenia, pues vamos a tener aquí alteración de la hemostasia primaria y no va a haber formación del tapón plaquetario. Hemostasia secundaria, ¿qué pruebas nos ayudan en el estudio de la hemostasia secundaria? Tenemos el tiempo de protrombina, el TTPA, el tiempo de trombina y el dosaje de fibrinógeno. Y en la fibrinolisis, pues nos ayuda mucho uno de las pruebas que actualmente es muy utilizada por COVID para estudio de infección por SARS-CoV-2, que es el dímero D. Entonces tenemos distintas pruebas, como les menciono, que ayudan en el estudio de las fases de la hemostasia. Nuevamente, la hemostasia primaria, una vez que hay la lesión del vaso sanguíneo, hay vasoconstricción, y luego viene la actividad plaquetaria, con la adhesión, la agregación plaquetaria formando el trombo blanco, el trombo primario o el trombo plaquetario. Segundo, la hemostasia secundaria, que ya se da por la formación de un coágulo sanguíneo. En este caso se le llama trombo rojo. Y por último, la retracción del coágulo y la fibrinolisis. Entonces, si es que hay integridad de todas estas fases, del árbol vascular, de las plaquetas, de los factores de coagulación y de los factores de fibrinolisis, entonces el organismo va a recuperar la homeostasis, va a recuperar el flujo sanguíneo que tuvo antes de la lesión. Entonces, eso es importante, y cuando hay alteración de cualquiera de estos, pues vamos a tener patologías en lo que es hemostasia, o pueden presentarse sangrados en algunos pacientes. Para recordar la hemostasia primaria, hablamos del tapón plaquetario, hablábamos de plaquetas. Entonces, la hemostasia primaria puede afectarse por dos motivos. Uno, trombocitopenia, que no hayan plaquetas, o dos, que sí tengamos plaquetas, pero que tengan alteraciones cualitativas, que tengan alteraciones en sus receptores. Entonces, para acordarnos de la hemostasia primaria, recordemos que tenemos la actividad plaquetaria. Las plaquetas, una vez que hay esta lesión del vaso, pues estas plaquetas se van a adherir al endotelio a través de la glicoproteína 1B, se va a unir al factor de von Willebrand. Aquí empezamos con la adhesión. Y luego tenemos la agregación plaquetaria con la ayuda de la glicoproteína 2B3A. Entonces, si hay normalidad en estas glicoproteínas y en el factor de von Willebrand del endotelio, entonces vamos a tener una actividad normal de las plaquetas.
Si hay fallas, pues va a haber alteración en la hemostasia primaria. ¿Cuáles son las patologías de las plaquetas? Tenemos disminución en su producción, trombocitopenias, o disminución, que también haya trombocitopenias, pero no porque no produzcan, sino porque se están consumiendo, se destruyen en la periferia, ¿ya? Y por la función, alteración en las funciones plaquetarias, que hay alteración en la adhesión. Si hablamos así, pues pensaríamos en una falla del factor de von Willebrand o de GP1B, que hay alteración en la agregación, que podríamos hablar de una alteración en el GP2B3A, o que haya falla en la secreción, que ya es por los componentes, las citoquinas que se secretan, para poder completar el tapón primario. Estas alteraciones pueden ser congénitas o adquiridas. Entonces, tenemos alteraciones de plaquetas, trombocitosis cuando son mayores a 450,000, o trombocitopenias cuando son menores a 150,000. Distintas causas que ustedes ya las van a ir revisando de trombocitopenias o trombocitosis. Trombocitopatías. Ya no hablamos de alteración cuantitativa de plaquetas, sino de alteración cualitativa. Entonces, hay anomalía funcional de las plaquetas. Por ejemplo, enfermedad de Bernard-Soulier. En esta enfermedad de Bernard-Soulier hay déficit del GP1B. Por lo tanto, va a estar alterada la adhesión plaquetaria. Recordemos acá, GP1B. Trombastenia de Glasman. En este caso hay déficit o anomalía del 2B3A. Entonces, ¿qué falla vamos a tener acá? La agregación plaquetaria. Nuevamente en este gráfico podemos remarcar trombastenia de Glasman con alteración de la glicoproteína 2B3A, Bernard-Soulier con alteración de la glicoproteína 1B, y tenemos la enfermedad de von Willebrand, que es por déficit o por disfunción del receptor de von Willebrand, de la proteína de von Willebrand, del factor de von Willebrand. ¿Cuáles son las pruebas de evaluación plaquetaria? Uno es el recuento de plaquetas. Este recuento de plaquetas nosotros lo revisamos dentro del hemograma. Entonces, aquí podemos determinar si hay alteraciones cuantitativas, si hay alteraciones cuantitativas de las plaquetas. ¿Qué otros exámenes tenemos? El tiempo de sangría. El tiempo de sangría se puede evaluar por dos métodos: método de IBI o método de Duc. El método de IBI, que es el ideal, a pesar de que el tiempo de sangría no está estandarizado, el ideal es el método de IBI. Tenemos los valores de referencia entre 2 a 8 o 2 a 9 minutos. Se mide in vivo. Miren, in vivo la adhesión. Aquí se hace un ligero corte, se coloca el esfingomanómetro y se hace corte, 2 incisiones en el paciente. Y se empieza a evaluar el tiempo, cuánto demora en coagular la sangre. Entonces, este es el método de IBI. Y el método de Duc, que es el más utilizado por su sencillez, porque es más fácil, es el que usamos en laboratorio, pues es el de la punción del lóbulo de la oreja. Entonces, se hace una punción, primero la asepsia, obviamente, se hace la punción y se empieza a cronometrar el tiempo. Cada 30 segundos se va obteniendo una gotita de sangre, evaluando hasta que desaparezca o deje de sangrar el paciente. Y como yo ya sé que cada gotita de sangre es de 30 segundos, pues aquí tendría yo 30 segundos, 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, minutos y medio, 3 minutos. Entonces, así es como se va evaluando el tiempo de sangría. Interpretación, puedo tener tiempo prolongado, ¿no? ¿En qué me indicaría este tiempo prolongado? Que hay alteración en plaquetas. Puede ser que haya una trombocitopenia, pero ¿cuándo es que se manifiesta o cuándo es que se altera el tiempo de sangría? Cuando la trombocitopenia es mayor a 50,000 plaquetas, ¿no? También se debe evaluar el uso de medicamentos que pueden interferir con la función plaquetaria, por ejemplo, la aspirina, o evaluar algunas otras patologías, que el paciente pueda tener
recuento de plaquetas normales y un tiempo de sangría prolongado. Quiere decir que la cantidad está bien, lo que puede estar fallando es la calidad, tener alteraciones cualitativas de las plaquetas. Las pruebas de agregados plaquetarios. Estas pruebas me ayudan a evaluar la interacción entre las plaquetas, por eso es que es la agregación plaquetaria, se mide en un plasma rico en plaquetas. Se utiliza el método óptico y impedancia, ¿no? Entonces, lo que se hace, se va a agregar a este plasma rico en plaquetas algunos agonistas, que son prácticamente, por decirlo, los reactivos, y dependiendo de eso se van agregando las plaquetas. Y por la metodología laboratorial se van formando estas curvas dependiendo de la agregación de las plaquetas, ¿no? Entonces, el máximo, acá tenemos 100% agregado, tenemos este gráfico que me indicaría que va a aumentar la luz y por lo tanto este es el gráfico que se va a ir visualizando. Tenemos acá plasma rico en plaquetas, la fuente de luz y el agonista o el que me va a ayudar con la agregación plaquetaria. Y vamos a tener el dibujo o esta gráfica. Acá no hay agregación, no hay gráfica. Acá ya hay agregación plaquetaria porque se agregó la epinefrina. Entonces tenemos el dibujo o este esquema de la agregación plaquetaria. ¿Cómo es que yo voy evaluando por distintos patrones de agregación? Los distintos patrones de agregación. Tenemos aquí este primero, es un patrón normal, que con las distintas curvas o con los distintos agonistas de agregación, epinefrina, ADP, colágeno, risostecina, cetina, ácido araquidónico, son los reactivos que se utilizan para evaluar la agregación plaquetaria. Entonces vamos evaluando distintos patrones. Miren, el patrón de trombastenia de Glassman, cómo difiere, en este caso, por la ristocetina, es como nosotros lo vamos a ir identificando. Y lo mismo con síndrome de Bernard-Soulier. Este de Bernard-Soulier, recuerden que es déficit de GP1B. Por lo tanto, si es que tenemos déficit de factor von Willebrand, esto me indica alteración en la adhesión. El déficit de factor de von Willebrand también indica factor de adhesión, por lo tanto yo podría observar un patrón similar. Sin embargo, ya hay que buscar otras manifestaciones, herencia, ¿no? Antecedentes familiares para poder llegar al diagnóstico. Entonces, hasta acá tenemos las pruebas de la función plaquetaria. Hemos visto recuento de plaquetas, que eso se ve en el hemograma, evaluar si cuantitativamente están bien las plaquetas y evaluar cualitativamente las plaquetas. Tenemos, por ejemplo, las pruebas de agregación plaquetaria, el tiempo de sangría. Entonces, estos me van a ayudar a evaluar cómo están funcionalmente las plaquetas, cualitativa. Ahora sí, vamos a pasar a los exámenes que se estudian en la segunda fase, ¿no? Que es la fase del tapón secundario, de la coagulación o de la hemostasia secundaria. Para esto debemos recordar el modelo celular de la coagulación. Este modelo celular de coagulación nos dice que para iniciar o para activar la hemostasia secundaria, pues debe activarse el factor tisular, el cual va a activar al factor 7. Entonces, una vez que tenemos este complejo, factor tisular y factor 7 activados, van a llevar a la activación del factor 10. Y este factor 10, junto con un cofactor, que es el 5, van a activar a la trombina, que es el factor 2. Entonces, activado el factor 2, pues tenemos una respuesta plaquetaria y la activación de otros factores de coagulación. Con este factor 2 o por esta vía se va a amplificar el 5% de la cascada de coagulación. Pero este complejo de factor tisular con factor 7 activados no solamente activan al 10, sino también activan al factor 9. Y este factor 9 activa el factor 8. Y aquí se lleva a cabo, se concreta otra cascada de coagulación, donde también hay activación de la trombina, pero miren, comparamos en cantidad, aquí hay mayor activación de la trombina,
Por lo tanto, la propagación es mayor del 95% por esta vía en comparación a esta. Esta es una teoría. En laboratorio esta teoría se nos complica un poco. Entonces, esta es la teoría clásica. La teoría clásica de la cascada de coagulación, donde se manejan estas dos vías, vía extrínseca y vía intrínseca. La vía extrínseca que lleva a la activación, miren, si comparamos es factor tisular con 7, el factor 7 activado, junto con el calcio van a activar el factor 10, y este factor 10 es al final el activador de la trombina, ¿no? La trombina va a llevar a la activación o la formación, la conversión del fibrinógeno en fibrina. Y la vía intrínseca, pues, donde ya empiezan a actuar los factores de coagulación 12, que activa el 11, activa el 9, junto con el factor 8, también activan el factor 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta cascada, en esta vía clásica, en común tenemos la activación del factor 10 y este factor 10 que ya va a activar a la trombina. La vía extrínseca es estudiada laboratorialmente por el tiempo de protrombina y la vía intrínseca es estudiada laboratorialmente por el tiempo de tromboplastina parcial activada. Esta conversión, ¿no?, una vez activada la trombina, de fibrinógeno a fibrina, esta conversión se le conoce como tiempo de trombina. Entonces, el tiempo de trombina me ayuda a evaluar la conversión del fibrinógeno a fibrina, evaluando la trombina. Algo que aquí no está, una vez que se formó el coágulo de fibrina, esta es muy hidrosoluble, pasa a ser liposoluble gracias a la estabilización del factor 13. El factor 13 no interviene, ojo, no interviene en ninguna de estos estudios laboratoriales. O sea, ni con el TP, ni con TTPA, ni con el tiempo de trombina, nosotros evaluamos el factor 13, ojo. Entonces, ya hemos hecho el recordaris de la cascada de coagulación. Entonces, ahora sí hablemos de la preanalítica. ¿Qué condiciones preanalíticas debe tener una muestra para estudio de la hemostasia secundaria? Primero, el torniquete. Ya habíamos mencionado cuando hablamos de las primeras clases acerca de que el torniquete solamente debe ser su utilidad para canalizar la vena, no para tenerlo ahí todo el tiempo. Un uso prolongado del torniquete me va a llevar a una alteración en la cascada de coagulación. Punción vascular con mínimo trauma. Aquellas venas difíciles donde el personal técnico está manipulando mucho para poder canalizar la vena, también puede llevar a alteraciones de los valores de coagulación. El anticoagulante usar debe ser citrato de sodio. No se puede usar heparina. La heparina va a alterar totalmente los resultados. El ideal es citrato de sodio al 3.2% y debe haber una relación entre sangre y anticoagulante. Karen. No, disculpe, doctora, puede continuar. Entonces, la relación de sangre anticoagulante 9:1 también es muy importante. Y esto generalmente nosotros utilizamos tubos ya preparados. La mezcla de sangre como anticoagulante. Una vez que se tomó la muestra, siempre hacemos una inversión, una rotación del tubo para mezclar la sangre con el anticoagulante. Se debe hacer de manera correcta, lenta, no brusca, porque podemos llevar alteraciones. La muestra debe ser centrifugada antes de 1 hora de extraída la muestra. Pasado este tiempo también se alteran los valores de coagulación. Correlacionar los resultados con la terapia, si es que el paciente está recibiendo algún anticoagulante, ¿no? Y siempre corregir la relación de sangre y anticoagulante para tener esta relación de 9:1. ¿Cuándo se hace esa corrección?
cuando tenemos extremos, cuando tenemos hematocritos muy disminuidos o cuando tenemos hematocritos muy aumentados. Hematocrito menor a 30 y mayor a 50. ¿Por qué? Esto es dentro de entre 30 y 50, todavía aquí existe una buena correlación entre sangre y citrato de sodio. Pero en estos casos ya tenemos mucho citrato y en este caso tenemos muy poca cantidad de citrato. Puede coagular la muestra y aquí podemos tener también resultados alterados. Por eso es que si el paciente tiene hematocritos menor de 30% o mayor de 50%, se debe hacer corrección de la cantidad de anticoagulante, que no es muy fácil hacerla. Es fácil, pero no es frecuente, mejor dicho, hacerla. Tiempo de protrombina. Entonces empezamos con el estudio de los tiempos que estábamos mencionando. El tiempo de protrombina, si no nos acordamos, está aquí. Nos evalúa la vía extrínseca, es decir, factor 7 y factor 10. Entonces, evalúa factor 7, factor 10, factor 5, factor 2 y factor 1. Algo que olvidé comentarles es que nos evalúa todo hasta el final, hasta la vía común. Entonces, también va a evaluar el factor 2 y el factor 1. Lo mismo para el TTPA, vía intrínseca y la vía común, ¿no? Desde acá. El uso para tamizaje, si es que sospechamos de déficit de factor 7, si hay déficit de factor 7, este tiempo va a estar prolongado. Terapéutico nos ayuda con el monitoreo de anticoagulación oral para warfarina. Para hacer seguimiento de paciente en tratamiento con warfarina se usa el tiempo de protrombina. Mide la vía extrínseca, mide la vía común y 3 de 4 de los factores son vitamina K dependientes. ¿Qué condiciones prolongan el tiempo de protrombina? Deficiencias del factor 7, del factor 5, del factor 10, del factor 2 y 1. Terapia antivitamina K, deficiencia de vitamina K, esto puede suceder en pacientes con hepatopatías, enfermedad hepática, pacientes que reciban warfarina. El INR. Este INR es un índice estandarizado que nos ayuda a evaluar sobre todo a paciente anticoagulado con warfarina. Estandarizado porque los valores que se obtengan de INR en Perú, en Brasil, en Estados Unidos o en España van a ser los mismos en cuanto al uso o al seguimiento del uso de warfarina. Entonces, por eso es que es estandarizado y por eso es que como el tiempo de protrombina va a variar, depende de la marca del reactivo, el INR va a ser el que nos va a guiar o el estandarizado para el estudio de anticoagulante, ¿no? Esta es la fórmula, tiempo de protrombina del paciente entre el tiempo de protrombina del control elevado a un ISI. Este ISI ya me dice la casa comercial cuál es. Los valores normales menor a 1.5. Cuando el paciente está recibiendo warfarina, si está recibiendo como profilaxis, o sea, bajas dosis, el INR debe estar entre 2 a 3, y si ya está recibiendo como tratamiento entre 3 a 4.5. El TTPA mide el tiempo de coagulación de plasma en presencia de cefalina, tromboplastina parcial, más un activador, generalmente usamos el kaolin y calcio. Estudia los factores de la vía intrínseca. Si regresamos a la vía intrínseca, 12, 11, 9, 10, y de la vía común, 2 y 1. ¿Cuándo es que está aumentado este valor de TTPA? Está aumentado cuando el paciente consume heparina, cuando tiene presencia de algún anticoagulante lúpico, es decir, en algunos casos de lupus, reducción de o no tiene estos factores de la vía intrínseca. Aquí resaltamos factor 8 y 9, ¿verdad? Que son los que se asocian a una hemofilia. Luego en hepatopatías, coagulación intravascular diseminada. ¿Cuándo es que este tiempo va a estar corto? Se puede asociar cuando hay momentos de hipercoagulabilidad. Entonces ahí se asocian los valores cortos de tiempo de tromboplastina. Prueba de mezcla.
¿Cuándo está indicado realizar una prueba de mezcla? Las pruebas de mezcla se usan cuando el tiempo de protrombina o el tiempo de tromboplastina o el tiempo de trombina están prolongados. Entonces, si un paciente tiene un tiempo de protrombina prolongado o un tiempo de tromboplastina prolongado, se debe solicitar después el estudio de mezclas. ¿Cómo es que se realiza este estudio de mezclas? Yo tengo la muestra del paciente que es patológica, que está alterada, está prolongada. Voy a mezclar esta muestra con una muestra que tenga un TTPA normal. Entonces vamos a mezclar plasma del paciente alterado y plasma de una muestra normal en proporción 1:1, es decir, 1 mililitro de plasma del paciente, 1 mililitro del plasma de la muestra normal, 0.5 mililitros del plasma del paciente, 0.5 mililitros de plasma normal. Se hace la mezcla 1:1. Y después de hacer la mezcla, se vuelve a procesar el TTPA. Entonces, tenemos dos caminos. Si al plasma que ya ha sido mezclado, plasma normal con más, este es plasma del paciente más plasma normal, se le realiza la prueba y corrige, quiere decir que el paciente tiene un déficit de factor. Pero si a esta mezcla no corrige, quiere decir que tiene un inhibidor, ¿no?, de coagulación. En este caso, quiere decir que al paciente le falta factores y que han sido colocados o agregados con el plasma normal. Y acá quiere decir que al paciente no le faltan factores porque le han agregado un plasma normal y no corrige, más bien tiene presencia de inhibidor de la coagulación. ¿Se entiende? ¿Me sigue la idea? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Sí? Listo, ya. Entonces, ¿cómo es que se calcula esta corrección? Con el índice de Rosner. ¿Qué me dice el índice de Rosner? El índice de Rosner es el TTPA del paciente. Este es paciente más normal, es decir, de la mezcla. Este es el TTPA de la mezcla, menos el TTPA normal de una persona normal, entre el TTPA del paciente, todo multiplicado por 100. Por ejemplo, si yo tengo un TTPA de mezcla, el paciente tiene 80, ese es su TTPA del paciente. El plasma normal, su TTPA es de 40, y el TTPA de la mezcla, pongámosle 46. ¿Cuánto saldría el índice de Rosner? Tiene TTPA de la mezcla 46, TTPA del paciente 80, TTPA normal 40. ¿Cuánto saldría su índice de Rosner? ¿100? A ver, ¿cuál sería cómo aplicarías la fórmula? 80 más 40, 120 menos 40 es 80, sobre 80 es 1, por 100 es 100. Ya, a ver, tú estás sumando 80 más 40. Lo que pasa es que aquí es error de interpretación. Es TTPA de la mezcla. Es decir, yo les estoy diciendo que el TTPA, una vez mezclado el plasma, es 46. No es que yo tenga que sumar el TTPA del paciente más el TTPA normal, no, es el TTPA de la mezcla. Cuando yo hago la mezcla, hago un nuevo TTPA. Ese TTPA de la mezcla que no está aquí es 46. Creo que está con otro color de letra.
No se nota, doctora, disculpe. Ahorita 7.5. lo cambiamos. ¿Cuánto saldría? 7.5. 7.5, correcto. Ahora sí que no. Bueno. Entonces tendríamos, ¿cómo es que lo podríamos hacer? El TTPA aquí vamos a colocar, ¿ya? Vamos a agregar acá. El TTPA, no se confundan que no es sumar TTPA del paciente con el TTPA normal, sino es el TTPA, le vamos a cambiar por mezcla. El TTPA de la mezcla es 46. Entonces sería 46 menos 40 entre 80%, que es lo que dice su compañera de 7.5. Entonces, ese 7.5 es menor a 15%. Si es menor a 15, es déficit de factor. Si este índice me sale mayor a 15, entonces yo estaría hablando de un inhibidor. ¿Sí? ¿Lo entendiste? ¿Quién me había dado el valor incorrecto? ¿Lo comprendió? Sí, doctora. Sí, listo. Continuamos. Tiempo de trombina. El tiempo de trombina es lo que les decía, mide el tiempo que demora en formar la fibrina a partir del fibrinógeno. Miren, de esto de acá. La formación o la conversión de fibrinógeno a fibrina es lo que mide el tiempo de trombina. Por lo tanto, si no hay fibrinógeno, no va a haber formación de fibrina y el tiempo va a ser prolongado. Si sí hay fibrinógeno, pero el fibrinógeno está alterado cualitativamente, se le llama disfibrinogenemia, entonces no va a haber formación de fibrina y va a estar alterado. Eso es lo que me evalúa el tiempo de trombina. Entonces mide el tiempo de formación de fibrina a partir del fibrinógeno presente en el plasma, en presencia de una cantidad estandarizada de trombina. Es muy útil para determinar lo que les decía, hipofibrinogenias, que esté bajo, o disfibrinogenias. Da tiempo prolongados en cuadros de coagulación vascular diseminada y también en presencia de heparina. Ojo, cuando hay heparina, pues también podemos tener prolongado el tiempo de protrombina. Esta es la formación de la fibrina. Tenemos el fibrinógeno por acción de la trombina, se van a ir liberando los fibrinopéptidos A y B, y se van a ir formando, polimerizando. Entonces yo les decía que la polimerización inicial es muy soluble. Para eso se necesita el factor 13 para formar fibrina insoluble, pero ojo que este factor 13 no es evaluado ni por el tiempo de trombina. El tiempo de trombina se evalúa hasta acá. No evalúa la acción del factor 13. Fibrinógeno. Los factores los valores de fibrinógeno varían entre 1.8 y 4 gramos por litro. Puede estar aumentado en procesos infecciosos e inflamatorios. Vimos en algún momento, bueno, hemos visto clase pasada, si es que no me equivoco, no sé si es que habrán visto los reactantes de fase aguda. Uno de los reactantes de fase aguda es el fibrinógeno, que aumenta en la inflamación, tanto es así que ahorita en COVID también nosotros vemos aumento de fibrinógeno por ser un reactante de fase aguda. Los niveles de fibrinógeno también aumentan con la edad, con la masa corporal. El paciente obeso puede tener aumento de fibrinógeno en el embarazo, tabaquismo, estrés y uso de anticonceptivos orales. Y disminuye en hepatopatías severas, como trauma con sangrado crítico, coagulación intravascular diseminada, uso de streptoquinasa. ¿Qué otras pruebas tenemos? Entonces, suponiendo que ya tuve mi evaluación inicial, tengo un TTPA prolongado, hago la corrección, corrige, con el índice de Rosner me da menos del 15%, entonces yo digo, le falta factores. ¿Qué es lo que debo pedir? Dosaje de factores para saber exactamente qué factor le está faltando. Los más frecuentemente usados, si es que está prolongado el TTPA, son 8 y 9, y si es que está prolongado el TP, el factor 7. Entonces,
tenemos que solicitar su dosaje para evaluar si es que el paciente tiene déficit o para saber el déficit de qué factor tiene el paciente. Inhibición de la coagulación. No vamos a ahondar mucho en en la inhibición de coagulación, pero bueno, existen los mecanismos, son los 3 principales mecanismos que regulan la coagulación, como el complejo de trombina más el receptor, la trombomodulina con el EPCR, el receptor de la proteína C. Ojo, que no es lo mismo proteína C reactiva, que estamos hablando de proteína C de coagulación. Otra de las vías es la antitrombina 3 y la otra también es el factor tisular, ¿no?, que también se puede unir a este complejo, bueno, el inhibidor del factor tisular que se une al complejo de factor tisular con el 7 y con el 10, ¿no? Estos son los factores de inhibición de la coagulación. No vamos a entrar a detallar mucho en inhibidor de la coagulación. Lo que sí necesito que ustedes enfoquen es la evaluación de la fibrinolisis. No, la fibrinolisis, cuando habíamos visto inicialmente, me parece que está en un gráfico acá. No recuerdo si acá. Una vez que ya está la polimerización de fibrina, ya está estabilizado por el factor 13, pues viene a detallar la fibrinolisis. Y uno de los componentes o de los derivados de la fibrinolisis por la degradación de este coágulo va a ser el famoso dímero D. El famoso dímero D es producto final de degradación de fibrina, no de fibrinógeno, porque hay otros dímeros que sí, por ejemplo, PDF, productos de degradación de fibrinógeno, también se encuentran cuando hay degradación de fibrinógeno. El dímero D es degradación de fibrina, o sea, ha tenido que formarse el coágulo y se empieza a degradar para tener presencia de dímero D. Por lo tanto, es un indicador que nos avisa sobre la activación de coagulación y del sistema fibrinolítico. Importantísimo en el estudio de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. En trombosis venosa profunda no es muy específica, pero tiene valores negativos predictivos que nos ayudan a descartar la enfermedad, ¿no? Y en el caso de trombosis pulmonar, pues nos ayuda para una exclusión rápida de esta patología. Si hay dímero D positivo con mayores a 500 nanogramos, se recomienda hacer estudios de imágenes para un diagnóstico más preciso. También puede elevarse en infarto agudo de miocardio, neumonía, insuficiencia cardíaca y procesos malignos. Falsos positivos o falsos negativos en dímero D, dentro de las no patológicas pueden nombrarse, por ejemplo, el tabaquismo, pacientes geriátricos, dependiendo de la raza, puede tener otros valores de referencia, en el embarazo y en el estado postoperatorio. Y las causas patológicas, traumatismos, preeclampsia, enfermedades malignas, infecciones, coagulación intravascular diseminada, que me puede llevar a falsos positivos de dímero D. Actualmente es muy usado, lo utilizamos mucho y en el hospital recién se implementó esta prueba por COVID-19, ya que existen diversos de formación de trombos por esta enfermedad, ¿no? Hay trombosis venosa, tromboembolia pulmonar, es una complicación de COVID, de SARS-CoV-2. Entonces es por este motivo que se solicita como un predictor, ¿no? Si hay presencia o hay elevación del dímero D, entonces estaríamos asociándola a complicaciones trombóticas en el paciente por infección por COVID. En las series principales de pacientes con COVID-19 publicadas hasta la fecha, los pacientes con peor pronóstico han mostrado niveles de dímero D mucho más altos que los que no tienen enfermedad grave. En una serie de pacientes, un valor de dímero D en el momento de ingreso mayor a 1, sus valores normales son menor a 0.5 miligramos por litro, fue uno de los principales factores de mal pronóstico. Y en estos estudios también se ha observado un mayor tiempo de protrombina entre los pacientes más graves. Pero dímero D sí se usa como pronóstico, como un valor de evolución y seguimiento en el paciente, sobre todo en el hospital, porque tenemos ahí a los casos moderados y severos, ¿no?, de COVID-19.
Bien, eso sería todo, chicos, en relación a hemostasia. Como ven, prácticamente hemos trabajado las